El encuentro de hoy. Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo les va? Esperamos que estén muy bien. Bueno, en el encuentro de hoy vamos a tener como dos partes distintas, ¿no? Bueno, en realidad como tres partes distintas, porque primero vamos a terminar de hablar algunas cuestiones que nos había quedado del encuentro anterior sobre la enseñanza de la ortografía, ¿sí? Teníamos que retomar esa cuestión que nos faltaba, ¿sí? Vamos a hablar un poquitito de eso. Y después ya vamos a pasar a una temática distinta que tiene que ver con el trabajo de enseñanza de la comprensión lectora. La idea es profundizar sobre lo que nosotros ya habíamos estado viendo en la primera parte del año y hace poquito también. Entonces vamos a trabajar tratando de identificar cuáles son las dificultades en los textos, ¿no? En los distintos tipos de niveles en los que podemos tener dificultades. Entonces para eso vamos a plantear también alguna cuestión teórica que nos permite acceder, ¿sí? A poder entender cuáles son los procesos que se ponen en juego. Y luego vamos a hacer un trabajo en grupos, ¿sí? Los vamos a dividir en salas de trabajo, ¿sí? Ustedes van a poder intercambiar entre ustedes, les vamos a dar un buen tiempo para trabajar, ¿sí? Y luego vamos a hacer una puesta en común, porque la idea es que a partir de ahí ustedes puedan ir sacando conclusiones, ¿no? Intercambiando entre colegas y seguramente nos va a quedar ya otra parte del trabajo con la lectura dialógica, ya para ir analizando esas intervenciones en una propuesta concreta, nos quedará ya para el encuentro que viene, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener como distintas partes en el encuentro de hoy, vamos a trabajar activamente. La idea del trabajo en grupos también tiene que ver con que ustedes se animen a participar, ¿sí? Que tengan primero una instancia de trabajo y de reflexión y de intercambio entre ustedes para luego poder hacer una puesta en común que sea más rica, ¿sí? Entonces, bueno, primero vamos a completar, ¿sí? Este primer aspecto que teníamos pendiente, ¿sí? Acerca de cómo trabajar la ortografía, ¿sí? Entonces vamos a compartir la pantalla. Bien, bueno, ahí sí, ya se ve, ¿no? En pantalla completa. Bien. Bueno, recuerden que nosotros en el encuentro anterior habíamos estado trabajando sobre el eje de sistema de escritura, ya puntualizando con lo que era la lectura y escritura de palabras, frases y oraciones, ¿sí? Habíamos hecho como un repaso de lo que era el desarrollo de la conciencia fonológica y las correspondencias, y nos habíamos situado en este otro tipo de habilidades, ¿sí? Que ya están que ya implica poder leer palabras y leer frases y oraciones y escribir frases y oraciones también, ¿sí? Entonces, dentro de todo esto que habíamos trabajado en la clase anterior, en donde habíamos ido analizando distintos tipos de actividades, actividades de presentación, actividades de consolidación, actividades de repaso, habíamos hablado de cómo introducir el concepto de la cuestión del artículo para la lectura y la escritura de las frases, habíamos hablado de la producción de oraciones, bueno, fuimos conversando todo eso y nos quedaba esta cuestión de la ortografía, ¿sí? Entonces, el punto ahora es cómo nosotros logramos trabajar sistemáticamente con la ortografía para que los chicos no tengan faltas o que cada vez tengan menos faltas de ortografía, ¿no? Entonces, acá hay como tres cuestiones que son las que nosotros tenemos que tener en cuenta para cualquier abordaje que nosotros querramos hacer, ¿no? Por un lado es la mirada atenta, ¿sí? Es decir, poner el ojo en la ortografía, ¿sí? Los chicos van a poder avanzar en la ortografía si nosotros nos dedicamos efectivamente a ver cómo escriben, ¿sí? Si pedimos los cuadernos, si pasamos por el banco, si les pedimos escribir en el pizarrón, ¿sí? Entonces, si el docente realmente le importa cómo escriben sus alumnos, es que nosotros vamos a poder hacer un recorrido sobre eso, ¿sí? Estar permanentemente viendo cómo escriben, porque los chicos de entrada probablemente escriban mal, ¿sí? Si no están con nuestra guía encima, ¿sí? Entonces hay que estar permanentemente recorriendo los bancos, pidiendo los cuadernos, etcétera, etcétera.
La segunda cuestión a considerar es esto de la enseñanza explícita, ¿sí? ¿Por qué enseñanza explícita? ¿Qué significa enseñar explícitamente la ortografía? Significa que, a ver, nosotros no podemos esperar que nadie aprenda la ortografía por descubrimiento, porque esto no es así. ¿Sí? ¿Y por qué no es así? Bueno, porque la ortografía es una convención, es un conjunto de convenciones en realidad que tienen que ver con la historia de la lengua, con la etimología, con un montón de cuestiones fonológicas de diverso tipo que esto hace que nosotros tengamos que aprender, ¿sí? Estas cuestiones como una convención, que son parte de la cultura, que son parte de la posibilidad de acceder a un código escrito y que no se aprende naturalmente, como no se aprende naturalmente ni a leer ni a escribir, ¿sí? Entonces, la ortografía no se aprende por descubrimiento, ¿sí? Si nosotros esperamos que la ortografía se aprenda por descubrimiento, lo que obtenemos son chicos que durante años acarrean errores y horrores de ortografía que luego son mucho más difíciles de corregir, ¿sí? ¿Por qué? Y acá voy con el tercer aspecto, con la corrección, ¿sí? Si el chico escribe mal una palabra y nosotros no se la corregimos, ¿sí? Se fija esa palabra de manera incorrecta, digamos, con una representación ortográfica incorrecta, y eso cuesta mucho más trabajo después deshacerlo, ¿sí? Hay que desaprender una cosa para volver a aprender otra nueva, y eso implica una demanda cognitiva mucho mayor, ¿sí? Entonces, es un error, digamos, creer que los chicos escriben como pueden y que de a poco se van acercando a la ortografía convencional. ¿Sí? Esto no es así. ¿Sí? La evidencia nos muestra que los chicos tienen cada vez más errores de ortografía y que cada vez les cuesta más poder corregirlos. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es enseñarlos explícitamente la ortografía desde el comienzo de la escritura, ¿sí? Aun cuando los chicos todavía no conozcan determinadas reglas, aun cuando todavía no tengan sistematizadas determinadas convenciones, ya ante la duda de cómo se escribe tal, con S o con C, ya hay que decirlo. Atención, esta es una palabra tramposa, ¿sí? Recuerden que hay letras que suenan igual pero que se escriben distinto, ¿sí? Y ya de entrada uno pone el foco de atención sobre eso, ¿sí? En cualquier situación, en una situación de escritura de palabras o en una situación de escritura de textos, aún también cuando sea quizás el docente quien esté escribiendo en el pizarrón con un dictado al docente, por ejemplo, ¿no? También en una situación de escritura de diario mural, ¿sí? Entonces, hay que poner el foco en eso, ¿sí? Atención. ¿Cómo se escribe cepillo? ¿Sí? Vamos a suponer que estamos hablando de algo y tenemos que poner la palabra cepillo. Atención, porque cepillo tiene una letra tramposa, ¿sí? Entonces ponemos el foco en eso, ¿sí? Y los hacemos prestar atención en que cepillo, ¿sí? Comienza con una letra que suena igual, con un sonido, perdón, que es igual a otro, pero que se escribe con letra distinta. Entonces ya uno pone el foco en esta diferencia entre la C y la S, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, tres cuestiones: mirada atenta, ¿sí? Enseñanza explícita y corrección. Si nosotros no tenemos en cuenta estas tres cuestiones, para los chicos es imposible poder aprender a usar la ortografía correctamente, ¿sí? Por supuesto que a medida que ellos empiezan a aprender mucho más estas cuestiones, después viene la etapa de la sistematización y de poder aprender determinadas reglas sistemáticamente, pero primero tiene que estar la mirada atenta puesta a esto. Por más que yo no sepa que cuándo va con S y cuándo va con C, tengo que poder empezar a fijar en mi memoria, ¿sí? Que tal palabra se escribe con S y que tal otra se escribe con C, ¿sí? Empezar a registrar esas convenciones, más allá de que todavía no conozcamos la sistematización de una regla, que eso viene posteriormente, ¿sí? Bien. Y algunas otras recomendaciones, ¿no? Bueno, esto que decíamos recién, ¿no? La ortografía se aprende escribiendo, entonces siempre que vamos a enseñar a escribir una palabra nueva, tenemos que estar haciendo hincapié en su ortografía, ¿sí?
Y muchas veces cuando los chicos son chiquitos está bueno esto de relacionar la ortografía con algún chiste, ¿no? A veces haciendo alguna relación entre cierto rasgo de una letra, como para que se acuerden, ¿no? De eso, por ejemplo, no sé, zapato se escribe con Z porque es para un pie grande, entonces como la Z tiene toda la parte de abajo, ¿no? Que va por debajo del renglón. Entonces, bueno, inventar ese tipo de cuestiones que hace que los chicos recuerden más fácilmente con qué letra va, ¿no? Entonces puede relacionarlo con chistes, con etcétera, ¿no? Y hay un aspecto de la ortografía que nosotros tenemos que tener muy presentes, que es que la ortografía, como decíamos recién, que se fija escribiendo, ¿no? Tiene que ver mucho con esos patrones motores que la mano va registrando y por eso es tan importante el trazado de la letra cursiva, porque el trazado de las palabras en cursiva hace que la palabra se recuerde como una totalidad, como una unidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque las letras van enlazadas, ¿sí? Entonces, eso hace que la ortografía de una palabra se pueda recordar mucho más fácilmente al escribir que si nosotros escribimos, por ejemplo, en imprenta. ¿Por qué? Porque las palabras escritas en imprenta implica que todas las letras están sueltitas, ¿no? Que uno levanta el lápiz para escribir cada una de las letras y esto dificulta el hecho de recordarlas como una unidad, ¿sí? Entonces, esto es una de las ventajas también que tiene la cursiva en relación con la ortografía, que es uno de los aspectos por los cuales nosotros trabajamos especialmente con la letra cursiva. Bueno, en este sentido lo relacionamos con la ortografía, ¿no? Por eso es tan importante la enseñanza de la cursiva y por eso es tan importante para el aprendizaje de la ortografía, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de actividades, ¿sí? Ya sea actividades de presentación o actividades también de repaso, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a estar trabajando con lo que sería el uso de la B larga o de la B corta, por ejemplo, ¿no? Acá arrancamos con la B corta, ¿sí? Entonces, fíjense, en esta actividad dice, nombramos los dibujos y miramos cómo se escriben las palabras, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es presentar en el pizarrón el recuadro con los 4 tipos de letra B corta, ¿no? Y en las puntas de cada recuadro lo que vamos a hacer es colocar distintos dibujos, ¿sí? De palabras que se escriben con B corta, ¿no? Vaso, vaca, vela, violín. Para eso tienen armados todos los recortables, los dibujos que en algunos casos vamos a ir mostrando, ¿no? Entonces, la idea es poder nombrar esos dibujos, ¿sí? Primero prolongando ese sonido inicial, ¿sí? Y que el docente vaya escribiendo, ¿sí? Esas palabras en letra cursiva, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos estos 4 dibujos que son los que colocaríamos en las puntas del recuadro y tenemos que hacerles prestar atención, ¿sí? A que suenan igual que la B larga, pero que se escriben distinto y que vamos a tener algunas palabras que se escriben con B corta y otras que se escriben con B larga, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, el docente va a nombrar estos dibujos, ¿sí? Prolongando ese sonido inicial y las va a escribir, ¿sí? Con cursiva. Y lo que siempre proponemos hacer es tratar de que vaya remarcando, ¿no? Con un color la B corta y con otro color las palabras que van con B larga, ¿no? Entonces vamos a tener una columna en donde vamos a tener imágenes, ¿sí? De palabras que van con B corta, con correspondiente la palabra escrita debajo o al lado, y otra columna con palabras que van con B larga, por ejemplo, como burro, beso, bota, ¿sí? Entonces todo esto está. Recuerden que ustedes en los cuadernillos lo tienen en los recortables y demás como para poder trabajar con esto también en el pizarrón, porque el docente tiene que estar modelando permanentemente, ¿no? Cómo se escribe la palabra, trazarla en cursiva, resaltar con B corta, con un color las que van con B corta, con otro color la que va con B larga, ¿sí? Bien, entonces, fíjense, después, ¿qué tenemos? ¿Cómo seguimos? ¿No? Eh, Primero pusimos, fíjense, como la secuencia, ¿no? La progresión de lo que quiero mostrar. En una primera instancia trabajamos con palabras que comienzan con esa determinada letra en la que estamos queriendo poner foco, ¿no?
Ya en esta segunda instancia, ¿no? Donde tienen que completar con B larga o con B corta, vamos a escribir en el pizarrón determinadas palabras, ¿sí? Cuyo significado también vamos a aclarar, o sea, vamos a preguntar si conocen estas palabras, vamos a hablar sobre ello. Y entonces fíjense que acá tenemos 3 palabras, ¿sí? Tenemos como grupos de 3 palabras. En algunos casos, generalmente, fíjense, tenemos algunos casos en los que la letra está en posición inicial, como ventana y bota, fíjense, y otros casos en donde esa letra en cuestión está en posición intermedia, como pava, ave, rabo y labios, ¿sí? Entonces ya la actividad se complejiza un poquito más porque ya no es solamente aprender a trazarla y a reconocerla en posición inicial, sino también en posición intermedia. Y estamos utilizando otras palabras que son distintas a esa instancia inicial, ¿no? Esto tiene que ver con ir aprendiendo la letra esta en distintos contextos, ¿no? A distinguir el uso de una u otra en distintos contextos, es decir, en distintas palabras. Entonces, las escribimos en el pizarrón, ¿sí? Y les vamos a pedir a los chicos que vayan pasando de a uno, ¿sí? Por turnos, a remarcar con distinto color la letra B corta de la letra B larga, ¿sí? Todo esto contribuye a que ellos vayan, por un lado, fijando visualmente y también fijando, ¿sí? El movimiento de la mano, ¿sí? Bien, entonces, luego que se hace como esta primera etapa en el pizarrón, un poco de manera colaborativa, lo que vamos a hacer es entregarle directamente, esperen que me aparece una barra acá que no me deja, ahí está. Vamos a entregarles la consigna de la actividad que implica que van a tener que ir remarcando, ¿no? En cada palabra, la B corta o la B larga en la posición en que esté, cuando corresponda, ¿sí? Y entonces luego ya pasan a esta otra actividad en la que tienen que, digamos, sobretrazar, ¿sí? El nombre de cada dibujo, es decir, primero trazarlo por sobre la línea punteada, ¿sí? Y luego escribir la palabra debajo, ¿sí? Y fíjense que estas son otras palabras distintas a las de la primera parte de esta actividad y distintas a las que se hicieron en la actividad anterior, ¿sí? Entonces vamos aprendiendo el uso de la B larga o de la B corta cada vez en más palabras, ¿sí? Entonces, en este caso, una vez que ellos modelaron, digamos que hubo un modelado en el pizarrón con ciertas palabras, luego les damos esta parte de la actividad para que puedan primero trazar por sobre la línea punteada y luego ellos solitos escribirla debajo sin la ayuda, ¿no? Con cada una de estas 6 palabras que tienen la B larga y la B corta en posición intermedia, ¿sí? Que obviamente ahí es donde es más difícil de recordar, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Uy, ya. Entonces ahora, fíjense, tenemos otra actividad en donde tenemos una actividad que en realidad está orientada más a la lectura, digamos, ¿no? Que es una lectura divertida, pero donde aparecen palabras que generalmente comienzan con B corta o que tienen adentro la B corta, y en este caso también tenemos una en la que hay que diferenciar de la B larga, ¿no? Entonces, la idea es que los chicos puedan ir pasando a leer las oraciones, ¿sí? Las distintas oraciones, cada uno por turno. La idea es ir dándoles oportunidades a distintos chicos. Y luego cada uno, ¿sí? En su cuaderno, en su material, va a subrayar la oración que corresponde al dibujo que se está viendo, ¿no? Entonces, por un lado, acá se trabaja lectura, se trabaja comprensión de una oración, pero también se trabaja ortografía porque estamos focalizando en el reconocimiento de la B corta, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y luego, por supuesto, se revisa la actividad, ¿sí? Y a ver, la instancia de revisión de la actividad siempre es indispensable porque ahí es donde vemos qué proceso pudo realizar cada uno de los chicos, ¿no es cierto? Muy bien. Y fíjense que aquí tenemos actividades de repaso, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en estas actividades de repaso? Tenemos, por ejemplo, estos otros recortables, ¿no? Dibujos de violín, avión, llave, lluvia, nave, llavero, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a nombrar los dibujos,
en lo posible la primera vez un poco prolongando el sonido inicial para volver a llamar la atención sobre eso. Y vamos a escribirlos en cursiva, ¿sí? Señalamos que estos dibujos comienzan o que incluyen la B corta, ¿sí? Entonces vamos a escribir la B corta bien grande en el pizarrón para que recuerden su trazado, ¿sí? Y luego les vamos a dictar estas frases, ¿sí? Por supuesto que esto se hace cuando los chicos ya están en condiciones de escribir frases, que quiere decir que ya conocen una gran cantidad de correspondencias que les permiten escribir, ¿sí? Palabras, por ejemplo, un sustantivo acompañado de un artículo, y además que ya se introdujo la noción de frase. Recuerdan que todo esto lo hablamos en el encuentro anterior, ¿no? Entonces, el docente escribe la B corta grande en el pizarrón para que recuerden el trazado, que recuerden que todos esos dibujos, todas esas palabras que nombran esos dibujos contienen o comienzan con la B corta, y luego se dictan las frases directamente. El violín, el avión, ¿sí? Y se va preguntando, ¿con qué B va? ¿Con qué B empieza? ¿O con qué B va? En el caso de que tenga la B en el medio. Y se va recordando esto y los chicos van escribiendo la frase, recordando también que son dos palabritas que tienen que estar por separados, ¿no? Bien. Y para seguir practicando, fíjense, aquí volvemos a tener el contraste con la B larga, ¿no? Entonces primero volvimos a practicar con la B corta y ahora volvemos a establecer el contraste con la B larga. Entonces, por ejemplo, recuerden que nosotros al comienzo de cada secuencia de Klofkina teníamos una gitanjáfora, que era un pequeño versito que reiteraba varias veces un determinado sonido para que los chicos sensibilizaran, ¿no? el oído a ese sonido. Entonces acá, esta gitanjáfora era la ballena viaja en bicicleta con el vallenato, ¿sí? Esto, bueno, obviamente que se puede hacer mucho más gracioso, jugando, ¿no? En distintas instancias, más lento, más rápido. Bueno, eso se hace al comienzo de la secuencia. Pero acá, esa gitanjáfora, el dibujo, ¿qué es lo que nos sirve de acá? El dibujo de esa gitanjáfora, porque nos funciona como disparador. Entonces, mostramos el dibujo y preguntamos, ¿con quién viaja la ballena? ¿Sí? Entonces, vamos conversando con los chicos y la idea, perdón, es que puedan decir que la ballena viaja con el vallenato, que por supuesto, si no conocen el significado, habrá que aclararlo, o si le dicen que viaja con el bebé, aclararemos que el bebé de la ballena se llama vallenato, ¿sí? Entonces, esa respuesta que armaron oralmente entre todos, la vamos a escribir en el pizarrón, ¿sí? El docente remarcando con un color la B larga y con otro color la B corta, ¿sí? En toda la oración, ¿sí? Pero, recuerden, luego la va a borrar esa oración y les va a pedir a los chicos que escriban la respuesta a esa pregunta en sus cuadernos, ¿sí? Y vuelvo con esta idea que ya le dijimos el encuentro anterior cuando estuvimos hablando de escritura de oraciones. ¿Por qué el docente borra el pizarrón y les vuelve a hacer la pregunta para que le escriban los chicos? Porque acá no se trata de que el chico copie servilmente el pizarrón. Ahí no hay producción de oraciones, ¿sí? La producción implica que yo me pongo de acuerdo en la idea que quiero expresar, elijo las palabras para expresarlo y que después lo puedo escribir autónomamente, ¿sí? Entonces, nos ponemos de acuerdo, armamos la oración entre todos, el docente la escribe en el pizarrón, sobre todo la escribe para marcar la B corta y la B larga, pero después la borra para poder volver a hacer la pregunta y que cada uno lo escriba en su cuaderno, ¿sí? Porque en la copia no hay aprendizaje, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, que los chicos después cada uno se puedan autodictar y escribirlo autónomamente en función de lo que ellos se van autodictando, ¿sí? Y en todo caso, si alguien no recuerda lo que tiene que escribir, se le puede dictar la oración. Pero en el dictado sí hay aprendizaje, en cambio en la copia no, ¿sí? Bien, entonces, por supuesto que también aquí es fundamental revisar la actividad, ver qué escribió cada uno, ¿sí? Y volver a modelar o retomar donde sea necesario, donde haya errores o donde haya dificultades, ¿sí? Otro tipo de actividad, también partiendo de una ilustración de una de las gitanjáforas, es esta, ¿no? Con esta imagen del gato que está todo como vestido de invierno, ¿no? Entonces, podemos preguntar, ¿qué ve el gato en invierno? Entonces vamos a ir orientando ese intercambio para que los chicos nos digan
el gato ve nieve en invierno, ¿no? Entonces lo mismo, entre todos hablamos, escribimos la respuesta en el pizarrón, la escribe el docente, remarca con color la B larga y, bueno, en este caso no hay B corta, perdón, remarca con color la B corta, quise decir, en este caso no hay B larga. Luego borra la escritura, ¿sí? Y ahí le solicita a los chicos que escriban la respuesta en el cuaderno. Lo mismo que en el caso anterior, ¿sí? Siempre tratando de que los chicos sean ellos quienes produzcan. Nos ponemos de acuerdo oralmente, armamos la oración entre todos oralmente, el docente la escribe en forma modélica para recordar esta cuestión de la B corta más que nada, ¿no? Pero luego se borra y los chicos lo tienen que poder escribir por sí mismos. ¿Pero por qué digo lo tienen que poder escribir? Porque para llegar acá, los chicos ya trabajaron todas las correspondencias que están implicadas en esas palabras, ya aprendieron a escribir frases y ya aprendieron a escribir oraciones, todo en progresión. Entonces, por eso es que efectivamente lo pueden hacer, ¿sí? Sin copiarlo, sino escribiendo autónomamente, ¿sí? Y después, muchas veces lo que se puede hacer es darles un dibujo, perdón, hay alguien que está como haciendo rayones sobre la pantalla, a ver si puedo, bueno, no sé cómo Yo se... ahí salgo. Ah, no hay problema. Bueno, lo que decía es que después lo que se puede hacer muchas veces es darles el dibujo para que lo pinten y el dibujo de esta escena, ¿no? Que lo pinten y quede pegado al lado de donde ellos escribieron la respuesta, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces ahora sí, terminamos esta primera parte relativa a ortografía en relación también con la escritura de oraciones. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre este aspecto. Pregunto porque ahora vamos a pasar a otro tema, así que me gustaría saber si alguien quiere preguntar algo, compartir algo, exponer alguna duda, alguna inquietud. Había una docente que, bueno, ahora ya se me perdió porque quedó en el chat, que consultaba acerca de cuando hablabas de la ortografía, ¿no? A ver, yo algo escribí, que cuando ya escribieron, cómo se realiza la corrección. Cuando ya Y sí, escribieron. cuando ya escribieron, cómo se realiza la corrección, si se remarca, si se interviene en el pizarrón. Y también preguntaba, hay alguien que Sí, hay alguien que tiene el micrófono está con el audio activado. conectado. A ver, hay Paola, a ver. Sí. Ahí está. Y también preguntaba si a quienes ya leen y escriben se les enseñan las reglas ortográficas. No sé, por ahí quiere la colega Sí, comentarlo ella. si quieren comentar, la docente que haya preguntado lo puede hacer perfectamente. Si no, les voy diciendo, por supuesto que la corrección siempre tiene que tener un modelo en el pizarrón, ¿no? Entonces siempre vamos, como yo les decía, siempre como primero anticiparnos al error que puede aparecer, ¿no? Entonces, si los chicos están teniendo que escribir una palabra o una oración que ya sabemos que puede traer alguna duda, primero nos anticipamos. Entonces decimos, ojo que acá viene una palabra tramposa, ¿eh? Porque esta palabra tiene algunas letras que suenan igual que otras que ustedes conocen, pero que se escriben distinto. Entonces, primero lo modelamos en el pizarrón, ¿sí? En algún rinconcito del pizarrón podemos poner un cartel, como una sección que se llame palabras tramposas, ¿no? Y también lo podemos ir haciendo como en un afiche para que nosotros vayamos agregando palabras tramposas en ese afiche aún antes de saber las reglas, ¿no? Eso por un lado. Y después, en el cuaderno, es importante que esté la corrección, ¿sí? Que le corrijan sobre la palabra y que le den la oportunidad de seguir practicando, ¿sí? La escritura de esa palabra, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que está, qué sé yo, valija con B larga o lo que sea, ¿sí? Por supuesto que le tienen que marcar que va con B corta, ¿sí? Y después proponer alguna otra actividad para que fije, ¿sí? Cuanto más veces la escribimos correctamente, más tenemos la posibilidad de fijar de qué manera se escribe correctamente, ¿sí? Tiene que ver con cantidad de oportunidades, ¿sí? Cantidad de estímulos que les ofrecemos para poder ir como fijando ese patrón motor, ¿sí? Entonces,
en el cuaderno las faltas se corrigen, ¿sí? No quiere decir que hay que poner una cosa horrorosa con rojo y no, 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 es más simple la cosa. Escribió con B corta, le marcamos la B larga arriba, ¿sí? Simple. Y por ahí dar la oportunidad de alguna otra actividad en la que tenga que volver a usar esa palabra u otras palabras que impliquen, ¿sí? La B corta o la B larga. Y en esto sí es importante ver cómo va cada chico, ¿sí? El chico que tiene muy poca falta de ortografía es una cosa, el chico que vemos que permanentemente tiene determinadas faltas de ortografía, bueno, será importante que nosotros podamos darle más actividades a ese niño o a esa niña para que tenga la posibilidad de fijar una representación ortográfica correcta. Hay chicos que a lo mejor van a necesitar de más práctica. ¿Sí? Entonces podemos dictarles, podemos darle más actividades de este tipo como las que estoy mostrando, ¿sí? Pero es importante darles oportunidades, ¿sí? Barbie, te hago una Sí, consulta, esto es a nivel personal. sí, En el caso de los chicos que ya escriben textos, por ejemplo, estoy pensando, textos, que escriben oraciones, que escriben producciones un poco más largas, por sí, ejemplo, tercer grado, y las sí. faltas ortográficas son varias. No sé, en un fragmento tenemos 10 palabras que tienen que ser corregidas ortográficamente. ¿Tengo que corregirle las 10 o me enfoco en 3 para remarcar eso? No, hay que corregirlas todas. Ahora, Ok. después lo que vos podés hacer es decir, a mí lo que se me ocurre es esto, ¿no? No es que solamente corrigiendo el chico ya lo aprendió, no, o sea, la corrección es lo primero, ¿sí? Porque si no, el chico piensa que está bien escrito así, ¿no? Entonces, primero partir de la corrección. Pero después, ¿qué hago con eso? ¿No? Porque si yo tengo un chico que mezcla B larga con B corta, C con S y con Z, qué sé yo, varias cosas más. Bueno, el punto es qué otras actividades yo le doy a ese chico en particular o a esa chica para que pueda ir fijando esto. Y ahí sí que es muy heterogéneo, porque de repente capaz que tenés chicos en tercer grado que quizás se les corrigió de entrada, entonces no tienen de repente tantas faltas de ortografía, y tenés otros que sí, y que pobrecitos no le invocan uno porque nadie nunca les corrigió o porque quizás les corrigieron, pero tampoco les dieron oportunidades de práctica. Entonces, lo que tenemos que tener presente es esto. Fíjense lo que decíamos antes, ¿no? Mirada atenta, enseñanza explícita, corrección, y ahí yo le agrego práctica. Porque el chico que escribió un texto con, como vos decías, Juli, 10 faltas de ortografía, obvio, se las tengo que corregir ahí, pero además tengo que hacer algo. Entonces, bueno, para el día de hoy, bueno, vamos a practicar con tal actividad que va a focalizar en el contraste entre B larga y B corta, ¿sí? Otro día le daré, qué sé yo, alguna otra actividad para que trabaje con el contraste entre S, C y Z. O sea, ahí sí tengo que empezar como a focalizar, porque obviamente no se puede hacer todo junto, pero voy a tener que ir dándole Bien, oportunidades para que vaya practicando una y otra cuestión, ¿no? No todas juntas, porque necesito que primero ponga el foco en una cosa, claro. después en otra, pero voy a tener que ir haciendo ese recorrido, Sí, o ¿no? ver, quizás pienso yo en palabras generalizadas. O sea, ahora yo pensando, ¿no? En determinadas muestras que teníamos, el cayó, de caerse, ¿no? Con Y Sí, y la doble L. El calio que ellos claro, escribían era como ujú, muy común en la gran mayoría, ¿no? En vez claro. de yo. Entonces quizás eso podría ser para una actividad de fijación grupal. Podría. Claro, sí, sí, por Sí. ahí tomar aquellas donde vos decís que hay más dificultades, que todos se confunden en la misma. Claro, hay algunas cosas que se pueden hacer en el pizarrón, de esta manera, como vos decís, Juli, pero después para mí acá siempre tiene mucho que ver con la particularidad de cada chico, porque Bien. Ok. el chico que tiene muchas faltas de ortografía y bueno, va a necesitar mucha práctica, ¿no? Entonces, capaz que parte de eso vamos a tener que ir buscando como otros momentitos, pero no, no va a ser para todos igual. Hay nenes que de repente arrancan fijando bien las conversiones ortográficas si uno se las explica bien explícitamente, ¿no? Entonces ahí sí, de repente, tercer grado es como una bisagra, ¿vieron? Llegan a tercer grado y como en situaciones muy distintas. Entonces, bueno, ahí hay que ver qué hacemos con cada uno, ¿no? Entonces, con el que va bien, hay que seguir consolidando un trabajo. Y con el que está muy confundido con la ortografía, y bueno, hay que darle muchas oportunidades de práctica, que quizás va a ser más que lo que hagan otros compañeros, pero Perfecto. bueno, hay que ir buscando los momentos para eso, ¿no?
Bien. Are, viste que hay consulta, ¿no? Pregunta sobre actividad de fijación. Alguien pregunta si hay algún ejemplo particular sobre actividades de fijación y otra persona pregunta si una actividad de fijación podría ser repetir la palabra en un renglón, que es lo que hacía mi maestra. Bueno, Nos hacía en las el actividades de renglón. fijación, claro, las actividades de fijación son las que mostré recién, ¿sí? Primero partimos de mostrar los 4 tipos de letra, palabras, o sea, dibujos cuyas palabras se escriban con esa letra, bla, bla, bla. Toda la secuencia que mostré recién tiene que ver con lo que están preguntando, ¿no? Primero partimos de recordar cómo se traza la letra, nombrar dibujos que tienen esa letra en posición inicial, ¿sí? Escribir esas palabras, marcarlas con un color, después lo hacen los chicos, etcétera, etcétera. Pero después pasamos a otros contextos. ¿Y otros contextos qué quiere decir? Voy buscando otras palabras distintas a las que ya usé, que tienen esa letra no solo en posición inicial, sino también en posición intermedia, que es un poquito más complejo. Entonces ahí empiezo a establecer también el contraste con la otra letra que ya la había presentado antes, por ejemplo, que es la B larga, ¿sí? O si fuera en el caso de C, C y Z, ¿no? Digo como ejemplos paradigmáticos, ¿no? Y las actividades de fijación tienen que ver con eso, con ir ampliando la propuesta en otros contextos. Entonces ahora te doy otras palabras distintas y ahora te doy otras, ¿sí? Y te hago escribir una frase, o la escribo yo, la armamos, la escribí, la resalto con color, pero tiene que ver con articular, digamos, lo motriz, ¿sí? Porque la ortografía se fija como un patrón motor, con lo visual, ¿sí? Y para eso hay que ayudar con colores, hay que ayudar también, a ver, con distintos tipos de estímulos, para que el chico aprenda no a escribir esa letra solamente en una palabra, sino que cada vez conozca y recuerde más palabras que se escriben con una o con otra letra, ¿no? Y en realidad, el hecho de escribir la palabra a lo largo del renglón también sirve. O sea, uno a veces piensa que, ay, eso, qué horror, es anticuado, no sé qué. Bueno, pero los chicos aprendían ortografía, ¿sí? Y ahora no. Entonces, no está mal, ¿sí? No está mal, al contrario. O sea, cuantas más, miren, Ana Borzone siempre dice, cuantas más veces nosotros escribimos una palabra con la ortografía correcta, más posibilidades tenemos de recordar cómo se escribe efectivamente, ¿sí? Exacto. La ortografía no se fija solamente por la lectura, tiene que ver, pero se fija más por la escritura que por la lectura. Entonces, si nosotros no le damos oportunidades de practicar, ¿sí? Se complica, digamos, ¿no? Por supuesto que nosotros lo que estamos tratando con estas actividades es demostrar de qué manera y con distintos disparadores se puede hacer más divertida la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, ahora te muestro, partiendo de este disparador, de una imagen, una escena cómica, a ver, te pregunto algo para que juntos armemos la oración y en esa oración aparece varias veces palabras que tengan bla, bla, bla. Entonces son distintas actividades de fijación partiendo de distintos disparadores, pero en definitiva todo tiene que ver con escribir distintas palabras que van con B larga o con B corta, ¿sí? Y en algún momento, más adelante, viene la cuestión de la sistematización de las reglas, ¿no? Sí, Pero sí, ahí eso es un hay poquito el cuerpo. varias colegas o varios, porque también hay varones, que están diciendo esto de que trabajan ya con grados un poco más avanzados con el sentido de la palabra. Hace un ratito había leído una profe, creo que era de matemática, que corrigió una falta de ortografía y dice que alguien le dijo, pero vos sos de matemática, ¿no? Entonces ella le muestra cómo le altera el sentido incluso al problema, ¿no? No haberle puesto la palabra de forma correcta o con la tilde. Ah, Entonces, sí, por ahí juegan con supuesto. el sentido y también los hacen razonar, que eso también está bueno. No, eso está bárbaro. Lo que pasa es que eso no siempre sucede porque si vos escribís viaje con B larga, o sea, no es que te cambie el sentido, es que está mal escrito, digamos, Tal ¿no? cual. Ahí Pero sí. hay casos, sobre todo con lo que tiene que ver con la tildación, que ahí sí te cambia el sentido, porque no es lo mismo decir separo que decir separó, obviamente, ¿no? Y lo Líquido único que que cambia es liquidó. una tilde, ¿eh? ¿Qué? Líquido que liquidó. Exacto, exacto. Entonces, ahí Sí. sí, con la tildación tenés ese tipo de problemáticas, ¿no? Que bueno, que también es un aspecto más complejo, ¿no? Porque la tildación, sí, primero les enseñamos que esta palabra va con tilde, ¿sí? Pero después en algún momento, un poquito más adelante, les empezamos a enseñar a reconocer la sílaba tónica, ¿sí? A distinguir entre palabras agudas, graves y esdrújulas
Y después en otro momento viene la sistematización de la regla. Bueno, estas se tildan en tal momento, estas otras en esto y estas otras dependiendo de la situación, ¿no? Pero eso lleva a un aprendizaje, pero lo primero que vos podés hacer antes de enseñarle la regla, porque si no parece que si el chico no sabe la regla no puede escribir una tilde. No, no. Vos le tenés que enseñar a escribir la palabra bien. Y si el chico quiere escribir separó y lo sabe escribir y lo puede escribir porque conoce todas las correspondencias, en el momento que terminó de escribir la palabra, le decimos, esta va con acento, porque se dice separó y le marcamos la tilde, ¿sí? Entonces, ¿qué logramos con eso? Que él vaya incorporando algunas nociones a partir del uso, ¿sí? Que vaya registrando que algunas palabras tienen acento en tal lugar, que vaya también registrando que el acento va como en un correlato con cómo suena esa sílaba, ¿sí? Y después será otro el momento en el que podamos hacerlo separar en sílaba, identificar la tónica y clasificar las palabras según la sílaba tónica y por último aprender la regla de tildación. Pero para que eso suceda, en algún momento le tengo que llamar la atención sobre eso, ¿sí? Mirá, esto se llama acento. ¿Ves que yo digo separó? Bueno, acá para que diga separó, en lugar de separo, yo le tengo que poner una tilde. Tac, y marcamos la tilde. ¿Sí? Bueno, así se arranca con algo chiquito, que uno piensa que es chiquito y no es chiquito, ¿sí? Porque lo estamos enfrentando a un conocimiento que todavía no lo puede sistematizar, pero que lo empieza a incorporar, ¿sí? Eso es re importante, lo que están diciendo. Buenísimo. Lili, ¿querés agregar algo? No, no, está todo muy claro y Bueno, sostengo lo buenísimo. mismo, obviamente que siempre hay que no dejar instalado el error, siempre Totalmente. corregirlo. Eso es fundamental. Bueno, muy bien. Entonces, si les parece, si no hay ya más dudas, creo que ya hablamos bastante en general, ¿no? Podemos pasar a la segunda parte, ¿sí? Así que voy a volver a compartir pantalla, ¿sí? De otra presentación. Vamos a salir de aquí. A ver, a ver. Y vamos a nuestra segunda parte de la clase, en donde íbamos a comenzar a profundizar, ¿sí? Sobre cuestiones de la enseñanza de la comprensión, como habíamos anticipado, ¿sí? Bien. Entonces, en un ratito se viene el trabajo en grupos, así que no se vayan porque van a tener que hablar después, van a intercambiar. Ahora vamos a ver después cuántos somos para ver cuántas salas de trabajo armamos, ¿sí? Pero bueno, la idea de trabajar nuevamente con la enseñanza de la comprensión es empezar a profundizar un poquito más, ¿no? Y empezar a entender por qué nosotros proponemos la lectura dialógica como herramienta, como conjunto de metodología, de estrategias, perdón, para enseñar a comprender, ¿no? Y de dónde viene esto, ¿no? De qué necesidad, ¿no? ¿Por qué traemos este modelo para trabajar, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de los factores que intervienen en la comprensión, ¿no? Para entender también, después de esto, de dónde vienen las dificultades que nosotros podemos encontrarnos en la lectura de los textos. Entonces, en este sentido, vamos a hablar de una cuestión teórica que no la habíamos presentado hasta el momento para no atosigarlos, ¿sí? Pero ahora sí la vamos a presentar para atosigarlos, porque ahora ya saben un montón de cosas acerca de la lectura dialógica y demás, entonces es momento de empezar a entender qué es todo lo que interviene para que nosotros podamos comprender un texto, ¿no? Esto que ustedes están viendo en pantalla, en definitiva, es un dibujo, un gráfico que representa un modelo teórico, ¿no? Es el modelo de la cuerda, ¿sí? Que fue creado por una investigadora que se llama Hollis Scarborough, ¿sí? Y que lo que intenta es explicar cómo distintos grupos de actividades, de habilidades, perdón, que están representadas por todos los hilos, ¿sí? Todas las hebras de esta cuerda, ¿sí? Se van entrelazando, fíjense que se van entrelazando y van formando como si fuera una torzada, ¿no? Cada vez más ajustada, ¿sí? Para lograr una lectura hábil, ¿sí? Es decir, que para que un lector pueda ser un lector experto, un lector hábil, un lector que comprende lo que lee,
ese lector pone en juego distintas habilidades, que algunas son de orden superior y otras son de orden inferior. Y cuando hablamos de orden superior e inferior, nos referimos a que este conjunto de habilidades que están aquí abajo, que están señaladas en esta hebra de abajo, son habilidades que se pueden automatizar mediante la práctica, ¿sí? Como son y todo esto, la conciencia fonológica, el reconocimiento visual de las letras y la decodificación, ¿sí? Para poder leer una palabra. Es decir, para poder leer una palabra nosotros ponemos en juego todo esto, ¿sí? Y sabemos que para poder leer cada vez con mayor velocidad, con mayor precisión, tenemos que practicar la lectura de palabras para poder hacerlo cada vez con más fluidez. Estos aspectos son automatizables, ¿sí? Es decir, que nosotros podemos llegar a realizarlos sin depositar allí o sin comprometer toda nuestra carga cognitiva, ¿sí? Todos nuestros recursos cognitivos, ¿sí? Pero, ¿por qué esto es importante? Porque cuando nosotros estamos destinando todos nuestros recursos solamente a tratar de decodificar las palabras, como ustedes saben, cuando hablamos de fluidez, esto va a significar que nosotros no vamos a poder estar haciendo otros procesos más complejos, no vamos a poder estar destinando gran parte de nuestros recursos atencionales a los procesos superiores que implican la comprensión, ¿no? Entonces ahí viene el problema, ¿no? Porque nosotros, para poder comprender un texto, no hace falta solamente decodificar palabra por palabra, sino que hay que hacer otras operaciones para poder comprender un texto, ¿no? Y entonces hay otro conjunto de habilidades que se ponen en juego para poder comprender y que son las que nosotros estamos viendo aquí bajo el nombre de comprensión del lenguaje, ¿sí? Entonces, para poder comprender un texto, yo no solamente tengo que poder reconocer las palabras, sino que yo tengo que comprender el lenguaje, ¿sí? Y dentro de esa comprensión del lenguaje, que aquí la estoy mostrando como en zoom, fíjense en la hebra superior, ¿sí? Va a haber distintos aspectos que ahora los vamos a explicar, ¿sí? Que son los conocimientos previos, el vocabulario, la estructura del lenguaje, el razonamiento verbal y el conocimiento literario, ¿sí? Entonces, estos 5 aspectos, nosotros ahora los vamos a explicar uno por uno para entender bien de qué se trata. Cuando hablamos dentro de la comprensión del lenguaje, tienen un rol muy importante los conocimientos previos que el lector tiene, ¿no? Y esto se refiere a todos los conocimientos de mundo, ¿sí? Que nosotros ponemos en juego para poder construir, ¿sí? Ese modelo mental sobre el significado del texto, ¿no? Para poder construir ese modelo mental, nosotros vamos a estar integrando la información nueva que nos brinda el texto con lo que nosotros sabemos, con nuestros conocimientos previos, ¿no? Entonces, para poder comprender un texto, nosotros vamos a necesitar tener disponibles conocimientos sobre, a ver, los seres vivos, las plantas, los animales, los lugares, las personas, fechas, procesos, acontecimientos, ¿sí? Personalidades, figuras, textos, bueno, todo esto, ¿sí? Actúa como conocimiento previo de mundo que nosotros necesitamos poner a disposición, ¿sí? Para construir un modelo mental sobre el significado del texto, ¿sí? El segundo aspecto que vamos a mencionar es el del vocabulario. Cuando hablamos de vocabulario, ¿sí? No solamente hablamos de la cantidad de palabras que un lector conoce, que eso implica o indica, mejor dicho, lo que es la amplitud del vocabulario, sino que hablamos también de la profundidad del vocabulario, ¿no? Es decir, la posibilidad de comprender, de conocer una palabra en sus distintas acepciones, de conocer sus distintos contextos de uso, en qué contextos es adecuado utilizarlo y en cuáles no, de poder establecer relaciones, ¿sí? Entre esas palabras y otras palabras, por ejemplo, configurando familias de palabras, ¿sí? Campo léxico, campo semántico,
etcétera, etcétera. Todo esto implica el conocimiento del vocabulario. El tercer aspecto es el aspecto de las estructuras del lenguaje, ¿sí? Y esto se refiere a todas las estructuras gramaticales, ¿sí? Que los lectores conocemos, aunque no seamos conscientes de ello, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya en cuanto a hablantes, ¿sí? Em, Pensando en los chicos más chiquitos, ¿no? Los chicos ya entre los 5 y los 6 años conocen gran parte de la gramática de una lengua, aún sin ser conscientes de ello, ¿no? No quiere decir que saben reconocer ni analizar sintácticamente, ni reconocer la morfología de las palabras, pero saben, por ejemplo, cómo se ordenan las palabras dentro de una oración para que una oración tenga sentido, saben cuándo una oración tiene sentido y cuándo no, saben que si yo digo tacita, me estoy refiriendo a una taza chiquita, y que si yo digo golpazo, me estoy refiriendo a un golpe grande, ¿no? Esos son sufijos que nos indican diminutivos o aumentativos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, etcétera, etcétera. Podríamos seguir poniendo un montón de ejemplos, ¿no? Eso quiere decir que el hablante de una lengua conoce, ¿sí? Diversas estructuras de la lengua a nivel sintáctico, a nivel semántico, a nivel morfológico, ¿sí? Y también fonológico y pragmático, ¿sí? Aunque no sea consciente de ello. Y de hecho usa ese conocimiento que tiene de las estructuras lingüísticas para poder comprender el texto, ¿sí? Porque lo primero que hace un lector para poder comprender un texto, cuando va decodificando, es procesar semántica y sintácticamente una oración, ¿sí? Entonces ya ahí está poniendo en juego todo eso, ¿no? Bueno, este es el tercer aspecto que se pone en juego. Y después tenemos dos aspectos más, ¿sí? Que son muy importantes también. Uno es el del razonamiento verbal. ¿Qué es el razonamiento verbal? El razonamiento verbal es esta capacidad que el lector tiene de ir formulando inferencias, ¿sí? De resolver inferencias, ¿sí? A partir de estas distintas operaciones que implican integrar información, ¿sí? Es como ir deduciendo, razonando en forma lógica, sacando consecuencias, entendiendo las implicancias de lo que el texto dice, ¿sí? Y que tiene que ver permanentemente con integrar cierta información que está en el texto y a veces también integrarla con conocimientos previos, ¿no? Entonces ahí recuerden que hablábamos de inferencias conectivas, inferencias elaborativas, ¿sí? Acá entran en juego también el lenguaje figurado, las metáforas, ¿sí? Todo esto entra en juego dentro del razonamiento verbal, ¿sí? Nosotros hacemos algo, ¿sí? Con esa información que nos va dando el texto. Vamos deduciendo, vamos sacando conclusiones, vamos reconociendo implicancias, ¿sí? A través de hacer inferencias, a través de comprender metáforas, etcétera, ¿no? Y el quinto y último aspecto, que es el conocimiento literario, fíjense que no se refiere solamente al conocimiento de la literatura, sino que se refiere al conocimiento de lo que los lectores conocemos acerca del texto escrito, ¿sí? Es decir, la direccionalidad de la escritura, ¿sí? Que se escribe de izquierda a derecha, de arriba para abajo, la segmentación entre las palabras, ¿sí? Y sobre todo también, y esto es muy importante, todo lo que el lector conoce sobre las características de los distintos géneros textuales, ¿sí? La estructura de los distintos tipos de textos y sus características particulares, ¿no? Por ejemplo, si yo, es decir, yo sé con qué me voy a encontrar, ¿sí? Cuando el lector sabe, va a leer una fábula y ya conoce porque ya ha leído o porque ya le han leído y ya ha escuchado otras fábulas, ya tiene un determinado conocimiento que le permite saber con qué se va a encontrar en ese nuevo texto que va a leer. Entonces ya sabe que se trata de un texto narrativo breve, que tiene una enseñanza, que esa enseñanza puede estar más explícita o menos explícita, que en ese texto es muy probable que haya protagonistas que son animales, que piensan, que sienten, que hablan como personas humanas, ¿sí? Entonces todo esto lo va conociendo,
recuperando y lo pone a disposición para poder comprender ese texto, ¿no? Entonces, por eso también es tan importante el conocimiento literario como parte de la comprensión del lenguaje, ¿sí? A la hora de comprender un texto. Entonces, estos 5 aspectos son importantísimos, ¿sí? Para entender cuáles son los factores que intervienen a la hora de poder comprender un texto y que cuando no están, y acá atención que cambié de diapositiva, cuando no están o cuando están, a ver, en menor grado desarrollados, nos pueden implicar distintos tipos de dificultades. Y acá viene el quid de la cuestión, ¿no? Nosotros podemos encontrar dificultades en la lectura de los textos en estos distintos niveles, ¿sí? Podemos tener dificultades en el nivel de vocabulario cuando el texto tiene demasiadas palabras que no conocemos o que tiene palabras que no conocemos en profundidad, que las conocemos muy superficialmente, que no conocemos mucho sus contextos de uso, que no la podemos relacionar bien con otras palabras, con otros conceptos, ¿sí? Bueno, dificultades en el vocabulario. Segundo, podemos tener dificultades a nivel de los conocimientos lingüísticos, es decir, que haya estructuras de la lengua que no dominamos demasiado, ¿sí? Y que eso nos empieza como a obstaculizar ese procesamiento semántico, sintáctico, ¿no? De las oraciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, podría ser que el texto tenga demasiadas oraciones subordinadas, ¿no? Que nos complique un poco esto de entender cómo esta oración se relaciona con la otra y en qué medida y de qué manera. Bueno, las oraciones subordinadas suele ser una dificultad, ¿sí? Porque implican un grado de conocimiento sintáctico un poquito más avanzado, ¿no? Por ejemplo, ese como por decir cualquier otro, ¿no? Pero es algo bastante evidente como para tomar de ejemplo, ¿no? Podemos tener también dificultades a nivel de los conocimientos previos sobre el mundo. ¿Cuándo? Y bueno, cuando no conocemos de qué se trata, vamos a leer un texto sobre los dragones de Komodo, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor después lo trabajamos esto en otro encuentro, que viven en una isla que se llama Sonda, que es una isla de Indonesia, y bueno, si no sé dónde queda la isla, si no sé dónde queda Indonesia, no sé qué es un archipiélago, qué tipo de flora y de fauna hay en esa isla, bueno, no sé nada de eso, ¿no? No sé ni que existen esos animales, ni cómo son, ni qué aspecto tienen, ni nada, probablemente me cueste bastante entender el texto. ¿Por qué? Porque hay conocimientos de mundo que no tengo, ¿sí? Y que no me permiten integrar, ¿sí? Construir significado a partir de la integración con la información nueva que me brinda el texto, ¿sí? Puedo tener también dificultades a nivel del razonamiento verbal, es decir, a nivel de las inferencias, básicamente. Que el texto que implique, digamos, hacer inferencias bastante complejas, ¿sí? Sobre todo aquellas inferencias que implican no solamente relacionar distintas partes del texto entre sí, sino conectar partes del texto con cierta información que nosotros traemos de los conocimientos previos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablábamos del gato con botas, que ahora vamos a trabajar con eso, ¿no? Les doy una pista. Si yo estoy hablando de que los hermanos mayores iban a poder trabajar juntos porque uno había recibido el molino y el otro el burro, y yo no sé que en realidad el burro era el animal que hacía andar la rueda del molino para que el molino funcionara, ahí hay un conocimiento previo que si yo no tengo, no puedo hacer una inferencia respecto de lo que va a pasar después, ¿no? Que ya lo vamos a ver. Bien. Y por último, bueno, las inferencias son generalmente siempre una de las mayores dificultades que implican los textos, ¿no? Porque implican hacer algo con la información que el texto me da, ¿no? Integrarla, deducir cuestiones, entender sus implicancias, ¿no? Sacar ciertas conclusiones a partir de cierta información que en el texto está de manera implícita, ¿sí? No explícita. Ahí está la dificultad, ¿sí? Y por último, podemos tener dificultades a nivel de las características que tienen los textos, ¿no? En cuanto al conocimiento literario. Por ejemplo, que sea la primera vez que nos enfrentamos a un texto, a un género nuevo, ¿no? Si yo estoy acostumbrada a leer textos narrativos, donde hay
una presentación, una secuencia de acciones ordenadas en una trama donde hay un problema que se resuelve, hay una introducción, hay una problemática que después se resuelve de una o determinada manera. Pero bueno, si yo siempre leo textos narrativos del tipo que sea, ¿no? Cuentos, fábulas, leyendas, relatos de experiencias personales, y nunca leo un texto expositivo, me voy a encontrar con una gran dificultad, porque el texto expositivo tiene otra función comunicativa que no es la de narrar, sino que es la de dar a conocer una determinada información a otro. Entonces, implica que va a haber un desarrollo de la información, que va a haber descripciones, explicaciones, ejemplos, clasificaciones, vocabulario específico, ¿sí? Entonces, eso es algo, una dificultad que puede aparecer, por ejemplo, al no tener determinadas características de conocimiento de determinadas características de un tipo de texto en particular, ¿no? Entonces, fíjense en cuántos aspectos nosotros podemos tener diversas dificultades, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que nosotros hagamos un trabajito ahora en el que vamos a leer el cuento del gato con botas. Es una adaptación que hice yo y vamos a tratar de identificar, ¿sí? ¿Cuáles son las dificultades que nosotros encontramos en este cuento en estos 5 niveles? Así que les pido que vayan tomando nota, ¿no? Tanto en el vocabulario, como en los conocimientos lingüísticos, como en el conocimiento del mundo, como en las inferencias, como en las características del texto, de este texto en particular. Vamos a tratar de leerlo con detenimiento, analizarlo y tomar nota, ¿sí?, de las dificultades que nosotros vamos encontrando en ese texto en cada uno de estos niveles. Y para eso yo les voy a pasar este link, ¿sí?, con el cual van a acceder a, fíjense, voy a dejar de compartir acá y voy a ir al chat, ¿sí? Así les dejo por aquí el link para que vayan accediendo al documento al que tienen que ingresar, ¿sí? Les pongo aquí, a ver, ahí está, link, cuento el gato con botas, ¿sí? Entonces, yo lo que les pido es que vayan abriendo ese documento, cada uno individualmente, así lo tienen en una pestaña al ladito del Zoom, ¿sí? Vayan abriendo el link. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a hacer un trabajo por salas. Nos vamos a dividir en salas de trabajo, ¿sí? Que ya sé que usan habitualmente este recurso, así que ya saben cómo es. Les vamos a dar un tiempo para trabajar, ¿sí? Que va a ser de 20 minutos, ¿sí? Como para que ustedes puedan leer el texto e intercambiar en pequeños grupos qué dificultades ustedes ven en ese texto en particular y que puedan charlar entre ustedes para que después la puesta en común sea más rica, ¿sí? Entonces, yo lo que les pido encarecidamente es: activen las cámaras, activen los micrófonos, hablen entre ustedes, porque la idea es que puedan justamente charlar para hacer una linda conclusión, ¿no?, de las dificultades que ustedes ven en cada uno de estos aspectos o niveles, ¿sí? Entonces, voy a armar las salas de trabajo. Yo lo que les pido es que estén muy atentos. Somos 317. Si se puede, armamos 10 salas. Voy a ver si me lo permite el Zoom. Sí. Los que son coanfitriones no entran, ¿sí? Se quedan acá conmigo y vamos admitiendo a la gente a la que se le cae la conexión y demás. Y así cada grupo va trabajando. De última, cada grupo, si necesita, nos puede pedir ayuda. Entonces, nos llaman y alguien va a la sala si necesitan aclaraciones, ayudas, lo que sea, ¿sí? Bien, yo les pido especialmente que estén atentos ahora porque les va a aparecer un cartel, una opción para unirse a una determinada sala. Es totalmente aleatorio, azaroso. A cada uno le toca la que le toca, ¿sí? Toca la suerte loca. Así que atención y no tengan miedo que si se les cae la conexión, vuelven a entrar al Zoom y los volvemos a redireccionar a una sala. No importa si es la misma o no, a veces no se puede mandar a la misma, pero los volvemos a mandar a una sala y siguen con el trabajo, ¿sí? Así que si se les llega a caer la conexión, la sala, lo que sea, por favor, sin ningún problema, se vuelven a conectar y seguimos, ¿sí?
Van a ser 20 minutos, así que yo les pido especialmente que aprovechen el tiempo al máximo. Estoy tratando acá de configurar, porque si no, no nos da el tiempo para hacer la puesta en común, ¿sí? Así que, bien. Ahora mismo ya estoy abriendo las salas, ¿sí? Ya les tiene que estar llegando la opción para unirse, ¿sí? Desde el celular también se pueden conectar, ¿sí? No, no hay ningún problema. Solamente les pido que estén atentos, ¿sí? Sí, todos se pueden conectar desde el dispositivo que sea. Si hay gente que no puede hablar porque está sin micrófono y sin cámara, les voy a pedir que ingresen igual a la sala de trabajo y que al menos puedan participar por el chat, ¿sí? Nancy Álvarez, por favor, atención, te estoy mandando una sala. Anabel Mendoza, te estoy mandando a la sala 5. María, ahí está. No sé, me aparece permanentemente gente. Me llama la atención. Claudia Acevedo, te estoy enviando a la sala 9. Ay, casi te mando a Juli. Iba a decir Julieta Zárate Martínez. Ya re maestra ciruela. Me voy de infiltrada, no tengo drama. Ay, qué gracioso. A ver, Fabiola Corro. ¿Nos escuchás, Fabiola? Tengo 3 participantes que no están asignados. Marcela Pérez, te estoy mandando a la sala 5. Marcela, por favor, tenés que aceptar. Voy a volver a enviar el documento. Sí, vuelvo a enviar el link al cuento del gato con botas. Vuelvo a enviar el link. Ahí está. Mira, Barbie, todavía tenemos a Claudia y a Anabel, ¿no? ¿Están con nosotras, chicas? Empezamos a hablar como si fueran espíritus. A ver, Yo también Sí, falto. acá hay, veo varios que no están, no se han unido a la Sí, sala, sí. no sé qué ha pasado. porque el tema. Espera, entonces las tengo que mandar manualmente porque no me aparecen arriba. A ver. Jessica Baeza. No, ya se fue. A ver. Paula Acevedo, te envío a la sala 7. Tenés que aceptar. Silvana. No, Shirley no. Ey. Silvana, te envío a la sala 8. A ver, voy viendo las que no se unieron todavía. Fabiola Corro, te envío a la sala 5. Tenés que aceptar. Grace, te envío a la sala 4. Juan Carlos Mayo, te envío a la sala 4. Miriam Rodríguez, te envío a la 7. A ver. Paola Guiñazú, te envío a la sala 4. Patricia, te envío a la sala 4. No, lo que puede pasar es que quizás sea gente que no nos está escuchando porque yo los estoy enviando de nuevo a algunas salas, pero veo que no se unen. Sí, sé que Celeste te envío a la sala 8. hay gente que está entrando, igual se había cortado. A ver, Anabel, espérate que te busco.
Ay, no te encuentro, Anabel. Te tengo que buscar desde el grupo. ¿En cuál estabas, Anabel? A ver, a ver. Yo también falto. ¿Quién es? Yo Sí, también, a ver. Noelia. Anabel. A Ah, ver, esperen. Mendoza, Anabel, te mando a la sala 1, pero tenés que estar atenta para decir que sí, porque ya estabas asignada a otra sala, ¿sabes? Ahí va. Gracias. Hola, yo estaba en la sala 1, pero se me cortó. Me tuve que volver a conectar. Bueno, ¿quién Soy está hablando? Silvana, A ver. Silvana. Silvana Pastén. Espera que no te encuentro. Claro, porque como son tantos, Estaba en la sala 1. estabas en la sala 1. ¿Estás con Se el me... nombre que no, con nombre Silvana? Sí, sí, con el nombre Silvana Pastén. A ver. Sí, espera. Te tengo que mandar. A ver, ahí te mandé de nuevo. Barbie, ¿cómo estás haciendo los ingresos? ¿Desde el listado que quedan acá las chicos? Las chicas, creo que son todas chicas. Claro, viste, tengo que abrir las salas. Tengo que abrir las salas y ahí voy Yo soy buscando. Noelia Rodríguez. No Hola. empiezas. Perdón, Hola. Juli, ¿vos sabés otra manera de hacerlo más práctico? Eso estaba mirando a ver porque, viste, salas, tengo la ventana abierta, pero me aparecen algunos nomás. Jorgelina, por ejemplo, no se ha unido, Claro, es como que tengo que ir pero recorriendo todas las salas y viendo el que no se unió, mandarlo a otra. sí, tal cual. Jorgelina, por ejemplo, no se unió, la mando a la sala 8. Jorgelina, si podés. Ah, Claudia Ruiz, te mando a la sala 10. en Es sala como que 1 nunca todos llego conectados. a las últimas salas para ver. Ahí voy yo Ahí. desde la 10. Ah, bueno, dale, dale. Vos andá desde abajo y yo desde arriba. Dale. Ailén, te mando a la sala 9. Sí. Marcela, te mando a la sala 9. Hola, hijo. A ver. Janet, Brundi, te mando a la sala 10. Sí. Grace, te mando a la sala 10. En la sala 10. ¿Qué pasa? ¿Qué se está? Lorena, te mando a la sala 10 también. Mariel, te mando a la sala 10. Noelia Rodríguez, creo que nos había hablado, te mando a la sala 3. Paola Guiñazú, te mando a la 9. Graciela, te mando a la sala 9. Tamara, te mando a la sala 9. Viviana Meli, te mando a la sala 9. Tengo- Juli, ¿vos hasta dónde llegaste? hice la sala 9. Estoy buscando ahí a Ávila que la veo con la camarita prendida, lista ya, predispuesta, lista ya, pero no la encuentro. Ay, sí, es que me pasa eso. Está arriba porque Florencia, recién ingresó. Ah, claro. ok. Entonces la llevo arriba. No, lo que Ah, pasa es que yo, hay un montón que están volviendo a ingresar. estoy mandando a mucha gente que no sé si no se une, no sé qué es lo que pasa. No sé. Y estoy volviendo a mandar a otra sala.
Sí. Y encima nos quedan 10 minutos nomás a dar. Sí, Sí. ese es el problema. Y ahí, según veo acá, hay 47 personas que no se han podido todavía. Entonces, Bueno, no sé qué te parece, Lili, si querés dejamos acá de mandar porque no, tengo miedo que por estar mandándolos no puedan hacer el trabajo. lo que pasa es que, no sé, te faltan mucho. Y es que nos aparecen un montón que como que no están Sí. asignados y evidentemente hay gente a la que se le cae la conexión Ahí. y Y claro. hay gente que se está despidiendo, que es un poquito complicado. Ávila, ahí no sé si es tu nombre. ¿A vos te llegó algún aviso de algo para pasar a alguna sala o no? Jessica, pasa que se No, no, me... no me llegó ningún aviso. Cuando intenté abrir el cuento, se me Sí. desconectó, por eso me volví a conectar. Ah, bien. A ver. Bueno, yo diría, chicas, sino que las que todavía no pudieron ingresar, las que nos están escuchando ahora acá en esta reunión principal, que sigan haciendo el trabajo individualmente, porque el tema es que si no, Sí, no vamos vamos a a pasar llegar. el tiempo. Claro, Sí. sí, sí, hagamos eso. Ahí puse un mensajito. Las que están acá, sí, que por algún otro motivo no se haya podido unir, quédense tranquilas y siguen trabajando individualmente, sí, porque si no, no vamos a poder avanzar. Porque ya en 10 minutos menos tenemos que hacer la puesta en común, ¿sí? Ok, hacemos la lectura y después hacemos la puesta en común, todos Claro, juntos. la lectura identificando las dificultades en los distintos Bien, niveles, vayan tomando nota y hacemos la ok. puesta en común, ¿sí? Patricia, como dijimos recién, los que no se pudieron conectar a la sala no se hagan problema y hacen el trabajo individualmente, ¿sí? Se ponen a leer el texto y a identificar las dificultades que hablamos en los distintos niveles y después participan igual de todas maneras en la puesta en común, pero ahora trabajan individualmente, ¿sí? Porque evidentemente si no se nos va el tiempo con esto de, de mandar a la gente a las salas y que se les cae la conexión, entonces preferimos que puedan aprovechar, ¿sí? Sí, para ver, ahí pongo el video. Sí, Mm, no sé qué pasa, no se puede poner. Bueno, ahí está. ahí te Eh, vemos. hola. Hola. Estaba en el celular. Cuando me quise conectar, bueno, no pude y ahora que ingresé por la computadora, no tengo el link. Bueno, está en el chat igual el link, pero lo vuelvo a poner acá. Espérame. Pero acá no me aparece vacío el chat. Acá está. Ahí te lo mandé de nuevo, ¿sí? Ya lo puse Muchas ahí en el chat. gracias. Dale, gracias. Nada, de nada.
A ver, a ver. Aviso para los que están ingresando, que quizás se les cayó la conexión y están ingresando otra vez, que ya los que se perdieron de la sala o que no lograron ingresar, ya continúan el trabajo en forma individual, ¿sí? Y después hacemos la puesta en común todos juntos, ¿sí? Porque si no, ya no nos da el tiempo para seguir ingresando gente a las salas, ¿sí? Ahí vi algunos mensajes en el chat y gente que está preguntando y entrando, ¿sí? Sí, no importa. El que ya se perdió la sala, por favor, continúa trabajando individualmente, ¿sí? Y después hacemos la puesta en común, ¿sí? Ahí te estoy respondiendo, Paula. Em, bueno, veo que varios preguntaron lo mismo, así que siguen trabajando individualmente, ¿sí? Bueno, ahí están empezando a volver de las salas de trabajo.
Así que vamos a esperar unos minutitos que ingresen nuevamente todos. Se me cortó a mí. El internet me sacó. Qué Bueno, rápido pasaron los 20 minutos. ¿Ya pasaron los sí, 20 no, minutos? rapidísimo. Ya se terminó y quedamos a la mitad. Muy Pasaron rápido los pasó. minutos de la lectura Lo que nomás. pasa es que no les podemos dar más tiempo porque tenemos que hacer la puesta en común. El tema es que el encuentro termina a 20:45 y bueno, ya son y 31, así que, pero bueno, igual no se preocupen porque como la clase que viene vamos a seguir con esto, lo que no hayamos podido plantear hoy lo retomamos la clase que viene, ¿sí? Así que lo que sí les voy a pedir es que si hubo gente que se quedó con el trabajo un poco por la mitad, que lo puedan retomar y concluir durante la semana, ¿sí? Así que en 15 días, cuando nos volvemos a ver, ya podemos seguir trabajando con esto de manera más detallada, ¿sí? Bueno, muy bien, ya somos 262, 60 sí, dos siguen ingresando. Bueno, a ver, ¿quién se anima a comenzar? Yo voy a volver a compartir. Ay, a ver, no puedo compartir la pantalla. A ver, ahora sí, esperen. Voy a compartir la diapositiva en la que teníamos las cuestiones para no olvidarnos, ¿no? Bueno, la idea entonces era analizar este cuento que ustedes ya conocen, pero era una adaptación que yo hice, y poder ver qué dificultades ustedes observaron a nivel del vocabulario, de los conocimientos lingüísticos, del conocimiento del mundo, de las inferencias y de las características de los textos, ¿sí? Yo lo que les pediría es que vayamos participando ordenadamente, ¿sí? Y que vayamos como tratando de pasar por todos los ítems, ¿sí? Entonces, en cuanto al vocabulario, ¿qué dificultades observaron? Hola, Hola, buenas tardes. Bueno, yo buenas no pude tardes. acceder a la lectura del cuento, así que en el grupo una compañera lo pudo leer y estuvo bastante rico el intercambio. Y pude anotar algunas cuestiones. Sí, Em, por ejemplo, notamos que el texto es bastante extenso, una de las características que habíamos anotado. Em, Hablamos sobre las inferencias, esto de poder... eh, perdón, sí, no veo quién está hablando, pero lo que les quiero Tetiana, pedir es que vayamos por temas, ¿sí? Recién yo pregunté por el vocabulario, ¿sí? Como para ordenar la cuestión, ¿no? Porque es sí. más fácil verlo si vamos punto por punto, ¿sí? Vayamos con el tema del vocabulario. No sé quién quiere hablar sobre las dificultades en el vocabulario. No Hola. tenemos dificultades con el vocabulario. ¿Cómo? Que no anotamos mayores dificultades con el vocabulario si se hace, digamos, antes de la lectura se establece la base, ¿no? Claro, bueno, pero ahí está la cuestión. O sea, nosotros lo que tenemos que ver es objetivamente, el texto tiene una buena cantidad de palabras desconocidas o poco frecuentes para los chicos. Claro que lo vamos a trabajar en formato de lectura dialógica, pero ahí está la cuestión. O sea, lo que nosotros necesitamos ver es por qué la lectura dialógica es importantísima. Por ejemplo, porque hay Claro. varias dificultades al nivel del vocabulario, que son ¿cuáles? Jazmín Roldán. Bien, nosotros habíamos registrado algunas palabras que Sí, eran, por ejemplo, para trabajar antes de la lectura, explicarle el contexto y en cuestión de vocabulario hemos visto herencia, sí, marqués, bien, también en algunos casos ogro, para especificar bien, mostrar una imagen, reverencia, bien,
¿Qué Y bueno, más? algo más que del tema del contexto, por ejemplo, qué son los matorrales, contextos que no conocen. Esas son algunas de las palabras que hemos logrado identificar, digamos. Bien, muy bien, muy bien. A lo largo de la Profe, lectura hay varias palabras más, ¿sí? No sé, ¿alguien habló recién? ¿Perdón? No, sí, te quería yo, comentar que en el chat, hola, Ah, buenas tardes. buenas Nosotros tardes. en la sala 8, Sí, igual, bueno, una compañera pudo leer todo el texto, así que bueno, intercambiamos ahí sobre algunas de las consignas y habíamos puesto molinero, miseria, aflija, fe, bien, bien, em, carruaje. Bueno, por ahí carruaje está más asociado a los cuentos, así que bueno, no sería socorrer, bien, carroza, elevadizo, bien, eso es perfecto. como vocabulario. Perfecto, Marisa. Muy bien. A lo Bueno, largo de todo el texto hay muchas palabras, digamos, que pueden ser complejas o desconocidas o poco frecuentes para los chicos, como, tanto como las que señalaste vos, como las colegas que hablaron previamente, ¿sí? Como también otras que aparecen más hacia el final del relato, ¿sí? Obviamente que no las vamos a mencionar a todas porque son muchas, pero sí es importante que ustedes identificaron un gran porcentaje de palabras que pueden identificar una dificultad para los chicos, ¿no? Y que justamente esto lo vamos a retomar después cuando analicemos la lectura dialógica, porque sabemos que algunas de estas palabras sería necesario explicarlas antes de la lectura, justamente para hacer toda esa contextualización, como vos decías, y otras las podríamos explicar durante la lectura con un sinónimo, con una expresión similar. Eso sí lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Muy bien, Marisa. Vamos al segundo de los puntos, ¿sí? Dificultades a nivel de los conocimientos lingüísticos. Es decir, ¿les parece que el texto tiene estructuras gramaticales que sean complejas, que representen dificultades para los chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Ejemplos? Ah, Barbie, antes de ¿sí? continuar ahí, una compañera propone, por ejemplo, buscar el significado y trabajarlas en un glosario en el aula para que se vaya agregando al vocabulario. Sí, Quizás ahí, perfecto. Claro, pero está muy bien. Yo lo que quiero es que no pierdan el foco de lo que estamos trabajando ahora. ¿Sí? Ahora estamos tratando de identificar la dificultad, no de ver con qué estrategia trabajarlo. ¿Sí? Perdón que insista con esto. Lo que pasa es que para entender qué estrategia vamos a usar, es necesario entender cuál es la dificultad que tenemos primero. ¿Sí? Para saber por qué después necesitamos trabajarlo de tal o cual manera. ¿Sí? Está muy bien lo que vos trajiste, Juli, de esta colega, solamente que quiero como volver a poner el foco en la dificultad, ¿sí? Ahora pensemos en los conocimientos lingüísticos, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar de eso? ¿Observaron algo en particular en cuanto a conocimientos lingüísticos? ¿O podemos hablar, si quieren, de los conocimientos, dificultades a nivel de los conocimientos de mundo que implique el texto para poder comprenderlo? A ver. Por ahí les resulta más fácil arrancar por ahí. A ver, ¿quién se Hola, anima? ¿Sí, Rocío? sí. En Sí, el te grupo en el escuchamos, que Rocío. estábamos, en el grupo 3, quizás Sí, alguna de las palabras sería como vuestra, exclamó, que son palabras que los chicos no entienden, digamos. claro, sí, por eso. El tema del vocabulario ya lo comentamos, ¿sí? Lo que vos decís también es acertado, ¿sí? Ya pusimos varios ejemplos de vocabulario que puede presentar dificultad. Ahora les estaba preguntando ya por los otros dos puntos, ¿sí? Dificultades en conocimientos lingüísticos o si quieren hablar de las dificultades a nivel del conocimiento del mundo, por ejemplo, ¿sí? Con respecto a eso, con respecto a Sí, conocimientos del mundo, hay que explicar lo que es un marqués y ponerlos en el contexto en el que se desarrolla el cuento. Sobre todo eso es lo necesario, porque bueno, es muy probable que no sepan a qué se refiere. Otra bien, cuestión que conversábamos en el grupo es que si, si los estudiantes conocen la película del gato con botas, tal vez ellos sí se hagan la representación mental del personaje, pero es muy diferente
la historia y en qué se enfoca cada uno de los cuentos, que esto puede ser una actividad para trabajar a posteriori. Sí, eso que vos decís, perdóname, ¿cómo es tu nombre? Porque no me aparece acá. Claudia, Claudia, Claudia. Claudia, buenísimo. Sí, voy a retomar dos cosas de lo que dijiste. Por empezar, vos hablaste de la noción acerca de lo que es un marqués, ¿no? Como un ejemplo de cierto conocimiento del mundo que es necesario tener porque si uno no lo tiene, no puede entender, ¿no? Determinadas figuras, determinados personajes dentro del relato, ¿no? Ahora voy a la segunda parte de lo que dijiste, ahora voy a volver, pero quiero saber si a vos te parece que hay otro tipo de conocimientos del mundo que sean que presenten dificultades si no se tienen, ¿no? Lo del molino también, molino, molinero, Bien, toda esa cuestión, es ponerlos en la escena del cuento. Tienen bien, que conocer del mundo dónde transcurre esta historia. bien. Sobre A Vos eso me todo, hablaste de refería. molino y molinero, ¿sí? perdón que acá me meta, sobre todo Sí, porque, por ejemplo, acá en la zona tenemos molinos, pero los molinos de viento, que claro, son distintos a los molinos claro. que menciona el Que, cuento, ¿no? que es Claro, muy de harina, distinto, exacto, claro. muy distinto a su funcionamiento también, ¿no? Entonces, estas cuestiones son muy importantes, ¿no? Porque hay que entender por qué era el hijo de un pobre molinero, a qué se dedicaba, por qué es que no tenían suficiente ingreso Perdón, económico profe. para vivir, Y qué también tener en significaba cuenta, la perdón, herencia, ¿no? qué es Perdón, una herencia, a qué significa bien. una herencia, a qué tiene que ver esto de que es ser astuto Bien, para lo Claro. que, perfecto. Perfecto. ¿no? ¿Por qué? ¿Qué? Porque yo Porque, tengo que saber entender qué es una herencia para entender esa situación inicial, ¿no? ¿Qué significa que claro, el padre estaba muriendo y estaba repartiendo su herencia? Significa que algunos iban a recibir algo y otros Exactamente. recibieron otra cosa y no fueron favorecidos, ¿no? Entonces, bueno, hablar claro. de la herencia, el tema de la herencia es una dificultad, el tema de este Porque contexto, el la manera gato, de vivir, ¿no? claro. Cómo se ganaban la vida. Sí, Angélica, te escuchamos. Perdón, profe, buenas noches. ¿Por Buenas qué el noches. gato le hacía estos obsequios, les hacía estos obsequios al rey para llamar su atención? ¿Cuál era el fin de lo que el gato quería hacer? Bueno, Darlo a espera, conocer. ahí ya nos vamos al otro punto, ¿sí? Ahí ya nos Ya me vamos al otro adelanté. punto que sería el de las inferencias, ¿sí? Recién mencionamos distintos aspectos del conocimiento del mundo que pueden Sí, implicar una dificultad en la comprensión del texto si uno no los tiene disponibles, si uno no los sí, conoce, si uno claro. no los tiene a mano, ¿no? Como dijimos, el tema de la herencia, molino, molinero, lo que es un marqués, todo esto que ustedes dijeron recién, ¿no? Pero después hay otro aspecto, que es el que estás mencionando vos, Angélica, ¿no? Y que es el tema de las inferencias, ¿sí? El cuento tiene una serie de inferencias bastante complejas para hacer, ¿sí? Mm, Que es lo que sí. vos decís, Angélica, ¿no? ¿Para qué el gato hacía todas estas cosas como cuáles? Como por ejemplo, ¿qué? Hacerle estos regalos al marqués de Carabás, ¿qué cosa? ¿Qué otras cosas? La astucia, por ejemplo, que tenía este gato, ¿no? Para Sí, engañar al rey y Crear así situaciones. poder que él se case o sea, que su hija se case. que él, Sobre todo el así plan que lograr que su tenía, amo se case con porque la había hija un del plan rey, Claro, ¿sí? que la específico, hija del rey claro, se case, sí, con el amo. claro, Bien, había un plan específico había un para plan todas estas cosas que hizo. Él tenía un cometido, él tenía un exacto. plan Sí, el ideado. objetivo, sí. Claro, exactamente. Esto que decías Claudia y Yara también, o Lara, perdón, no veo bien. Yara, Yara. Yara. Esto que ustedes dicen, todo es muy acertado, ¿sí? Este plan que tenía el gato, ¿no? Que tenía que ver con lograr que su amo saliera de la pobreza y pudiera casarse con la hija del rey, para llegar a ese objetivo, que él ya lo tenía previsto, ¿no? Él tiene que poner en marcha una serie de engaños, ¿no? Para La tratar, planificación. Un plan, claro, una una gestión. planificación para lograr que ese rey, ¿qué cosa? Se vaya como formando una imagen de este hijo del pobre molinero que como si fuera el marqués de Carabás, que no lo era, digamos, ¿no? Entonces, en realidad, El ese marqués engaño. era un engaño. Este pobre molinero no tenía nada, no tenía ni tierras, ni riquezas, ni cazaba perdices para el rey, ni nada de eso. No era un señor poderoso como el gato estaba tratando de mostrarle al rey, ¿no? Entonces, las inferencias más complejas que el texto demanda o que el texto implica son justamente estas, ¿no? Las que hacen referencia a
lo que el gato tenía planificado, digamos, y el motivo por el cual él hacía o ponía en práctica todos estos engaños al rey, ¿no? Que después la próxima los vamos a recuperar y los vamos a detallar bien, ¿no? Bueno, y ahí está la mayor dificultad a nivel inferencial en el texto, ¿no? Que esto lo vamos a retomar bien la clase que viene. Y vamos al último aspecto, y así cerramos por el día de hoy, ¿sí? Que ya nos estamos pasando. En cuanto a las características del texto, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes que puede presentar una dificultad? La extensión del nivel, texto es muy largo exactamente, iba a decir, y con es muy muchas largo, palabras, especialmente para nivel inicial. mucho vocabulario diferente. Sí, la Bien. verdad que a mí me parece extremadamente largo. También no sé para qué edad está pensado, No, es pero que, es muy un poco, largo. digamos, el trabajo es a propósito, ¿sí? Para que ustedes digan cuáles son las dificultades. Después vemos para dónde lo aplicamos, Claro, ¿no? porque es muy Pero, largo y sin sí, Es imágenes, muy sin algo extenso. que siga atrayendo a los estudiantes y que es lo que hablábamos en el grupo en el que estaba. bien, es un cuento que... Quizás es un texto que puede servir un poco más para que sea más narrativo, ¿Cómo, Angélica? Perdóname, no te entendí. que sea, que sea un texto más narrativo, es decir, no utilizamos tantas imágenes y vamos narrando con mayor cantidad de sonidos, con mayor cantidad de expresiones faciales, con las manos, para irle dando un contexto quizás más, que llame un poco más la atención y genere la imaginación de los chicos. Y a veces Claro, cuando lo presentas solamente con las imágenes, es más fácil hacerse la imagen mental de lo que estoy viendo, de lo que estoy escuchando. Por ahí claro. es más fácil narrándolo con mucha expresión, con mucho gesto, con cambios de voz, con subidas y bajadas, que genere el interés del grupo. Si es lectura, Sí, lectura, puede ser tediosa para la salita claro, especialmente. bien, está bien. Yo Yo lo que quiero pensaba, agregar, lo que quiero preguntarles, porque lo que están diciendo está bien, ¿sí? Yo lo que quiero preguntarles es lo siguiente: ¿qué características del texto, ustedes, de este texto en cuanto de este género, ¿no? Ustedes creen que los chicos necesitarían tener, conocer, y que si no lo tienen, les resultaría más difícil su comprensión? Esa sería la pregunta. ¿Qué creo tengo que que los conocer tipos en de cuanto a género? personajes que presentan estos cuentos, A ver, Tiene mucho diálogo, tiene mucho diálogo. En toda la narración se ve constante el diálogo en donde la persona que va a leer tiene que ir cambiando voces o tratando de leer de manera que sea entendible, que sea el diálogo. sí, pero es más simple lo que los estoy preguntando. Fíjense, También tiene que ¿qué, ver Para qué mí que tipo de puedan texto es? detectar, ¿Qué claro, tipo? que puedan detectar que la vi una vez, comienza, ¿no? Así comienzan los cuentos, ¿no? ¿Cómo se encuentra estructurado? Bueno, vos Perdón, tengo ahí la estás nena. diciendo algo que tiene que ver con la estructura, Yara, exactamente. O sea, que se trata de un cuento, ¿sí? Y que los Claro, ¿qué tipo cuentos de tienen texto una es? determinada estructura, que el cuento es un relato de ficción, un relato narrativo breve, que tiene una determinada estructura, es decir, que hay un Que tiene momento una en el cual, presentación, un problema y claro, un desenlace. A bien, ver, que hay porque una habla animales presentación. con personas. Entonces esto también es la característica del cuento fantástico, un cuento que te invita a la imaginación también. Bien, por supuesto que pueden aparecer otros personajes también como un ogro, ¿sí? Como seres que sabemos que son completamente ficcionales, ¿no? Pero sobre todo que tiene una determinada estructura y que esa estructura la vamos a retomar, ¿sí? En el encuentro que viene, que tiene una determinada estructura que si bien nosotros habitualmente se conoce como introducción, nudo y desenlace, en realidad es una estructura un poquito más compleja, ¿sí? Y que los chicos saben reconocerla, ¿sí? Porque tiene mucho que ver con ciertas motivaciones de los personajes y aquello que los mueve a los personajes a actuar y obrar de determinada manera y que eso tiene un Las impacto en su características de los subjetividad. personajes. Exactamente, ¿sí? Características de los personajes, características de un protagonista, ¿sí? Poder distinguir a los protagonistas de los antagonistas y a los personajes principales de los secundarios. Todo eso hace a las características de este tipo de texto, que es un cuento, ¿sí? Un cuento de ficción, ¿sí? Que a su vez es un cuento de ficción que tiene un autor, pero que está trabajado, digamos, sobre la base de lo que es el cuento tradicional, el cuento maravilloso, y que responde a una determinada estructura
que tiene mucho que ver con la transmisión oral también, y que eso nosotros lo vamos a ver la clase que viene. Y esas características, cuando uno no las tiene en mente, ¿sí? No es que las tiene que saber tipo lingüista, no, las tiene que conocer, las tiene que identificar, ¿sí? Si uno no las tiene a mano, porque nunca le leyeron un cuento con esas características, ¿no? Le va a resultar un poco más complejo, ¿no? Poder entender esa trama, ¿sí? Que se va desarrollando a lo largo del relato, ¿no? Entonces, todo esto hace también a las dificultades que entraña la lectura de un texto, ¿no? Entonces, todo esto que ustedes están diciendo y que está muy bien, nos sirve para retomar todas estas cuestiones la clase que viene, porque justamente vamos a recuperar cómo es esa estructura canónica de lo que llamamos cuento tradicional, ¿sí? ¿Por qué es de determinada manera esa estructura, ¿sí? Y vamos a hablar en función de todo lo que ustedes fueron mencionando sobre las dificultades a nivel del vocabulario, a nivel del conocimiento lingüístico, a nivel del conocimiento del mundo, a nivel de características de los textos y a nivel de las inferencias, vamos a entender entonces por qué una determinada propuesta de intervenciones para la lectura dialógica, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a estar ancladas justamente y relacionadas particularmente sobre cada una de estas dificultades, ¿sí? Entonces, de esto vamos a hablar en el encuentro que viene. Entonces, yo lo que les propongo es que vuelvan a leer el texto, ¿sí? Unos días antes del encuentro, así ustedes lo tienen bien fresquito y así ustedes también refrescan todas estas dificultades que ustedes ya pudieron identificar en el texto, ¿sí? Y que son las que nos van a dar el pie para plantear una determinada manera de trabajar el texto con la lectura dialógica, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a retomar en el encuentro que viene. Así que bueno, les agradezco un montón, ¿sí? Está buenísimo porque todo esto nos queda pendiente para retomarlo en el encuentro que viene, ¿sí? Así que les agradezco muchísimo. No sé si alguien tiene alguna pregunta puntual que quieran hacer ahora, alguna duda que les haya quedado, ¿sí? Recuerden también que si no, podemos retomarlo en el encuentro que viene. No sé si alguien quiere agregar algo Una, más. una consulta. ¿El Sí. texto lo vas a dejar en alguna parte para que lo podamos pasar a nuestros drive, a nuestros mails? ¿O le dejas a las Lo profes mismo te iba a de decir. Lo pueden descargar de aquí Por, mismo porque yo les mandé el link recién. O sea, ya les queda a sí, ustedes ese pero link. se perdió en el chat, Bárbara, porque, por ejemplo, a mí me pasó que ingresar a la sala, ahora lo busco y no lo encuentro. ¿No lo podrás colgar en la plataforma? Yo lo Ah, mando de está nuevo para genial. acá, chicas, porque yo no tengo acceso a la plataforma, ¿sí? En todo Gracias. caso, si Igual, después, si te parece, Barbie, yo lo descargué y lo sí, a subimos full, a la plataforma. totalmente. Me parece bárbaro porque así lo tienen a mano para retomarlo Sí, en estos 15 días, que lo puedan perfecto. releer, que puedan volver a tomar nota de las dificultades, ¿sí? Así que ya se los dejé Gracias. allí, ¿sí? Listo. Gracias, Buenísimo. gracias, gracias. No, por favor, gracias a ustedes por participar, por haberse comprometido con la propuesta del trabajo en grupo, ¿sí? Y bueno, la idea es que podamos continuar con esto en el encuentro que viene, así que les pido especialmente que le den una repasadita al texto, ¿sí? Y a todo lo que hablamos hoy. Y les agradezco muchísimo por haberse conectado, por haber participado. Gracias, Juli, gracias, Areta, gracias, Lili. Les mando un beso muy grande y un abrazo a cada uno. Nos Que vemos la descansen. próxima. Nos vemos. Hasta Gracias. la próxima. Hasta la Igualmente. próxima, chicas. Chau, chau. Adiós. Adiós. Adiós.